Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en la hora en la cual estés viendo este video. Actualmente de este lado ya es de noche, es por eso que empecé con este saludo. Mi nombre es Michelle, probablemente ya me conozcas, probablemente no me conozcas, soy Scrum Trainer. Actualmente estoy dedicado ya desde hace algunos años a dar clases, a dar cursos relacionados con Scrum, sobre todo el rol del Scrum Master, del Product Owner, también algunos cursos relacionados con historias de usuario, algún curso relacionado con Kanban, entre algunos otros temas relacionados con la agilidad, tema que me gusta mucho. Entonces, el día de hoy, si estás en este video, probablemente sea por el nombre que le colocamos. Quiero certificarme en Scrum, quiero saber qué certificación debo de elegir. El día de hoy en este video te platicaré acerca de las diferencias entre las principales entidades certificadoras, pero me gustaría hacer mucho hincapié en que aprobar un examen, iniciar con un curso, es el primer paso de todo un camino que te hace falta por recorrer en este mundo de la agilidad. Tenía un amigo, Héctor, por ahí si nos está escuchando, Héctor Santana Pájaro, que en algún momento me dijo, Michelle, Scrum es la punta de lanza para todo este mundo relacionado con la agilidad. Un saludo, Héctor, si nos escuchas. Y entonces, si tú estás pensando en presentar un examen, si tú estás eligiendo entre con quién certificarte, probablemente este video te pueda ser de ayuda. Puede ser que tú en estos momentos digas, pues yo ya estoy certificado, le doy saltar. Espérate tantito a lo mejor y podemos platicarte aquí algunas cosas que te puedan ser de interés. Algo que me gusta mucho e insistir, aparte de esto de que no te quedes solamente con el examen de certificaciones, sigue aprendiendo, sigue leyendo, sigue escuchando podcasts, ve otros canales, otros videos, síguete informando, busca libros. Hay mucho, mucho todavía por aprender. Y muy probablemente lo que otras entidades certificadoras ofrecen, a diferencia de la entidad con la cual tú hayas presentado tu examen, si ya eres Scrum Master, Product Owner o Scrum Developer, probablemente pueda ser de interés, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, amigos, vayámonos rápidamente. Les quiero compartir pantalla. En este compartir pantalla, pues podemos observar por aquí que tengo un mapa mental en el cual vamos a ir redactando esta información que les quiero compartir el día de hoy y que nos va a servir para poder contextualizar el tema que nos trae el día de hoy y probablemente después lo pueda generar, lo descargo en un PNG o en un PDF y te lo comparto por si lo quieres tener como guía. Muy bien. Yéndonos al tema de las certificaciones en Scrum, pues quizás primero tengamos que hablar un poquito acerca de la historia de Scrum. Muy rápidamente podemos remontarnos hasta el año de 1986, donde el doctor Takeuchi y el doctor Nonaka escribieron un artículo y lo publicaron en la Harvard Business Review. En este artículo hablaban de una nueva manera de desarrollar productos y en esta nueva manera de desarrollar productos utilizan por primera vez el término Scrum, haciendo referencia a una jugada que se usa en el rugby. Ese artículo lo leyó Jeff Sutherland y le hizo mucho sentido con algunas de las cosas que él ya había venido trabajando en años previos a este artículo, con su experiencia en el desarrollo de software, con su experiencia en la parte, en el ejército. Él era aviador militar. Por ahí cuenta una leyenda, no estoy todavía seguro, necesito corroborarlo, pero el gráfico del Burdon Chart fue desarrollado pensando en dado que Jeff Sutherland era piloto aviador, pues en el descenso que va a realizar un avión antes de poder aterrizar. Entonces, supuestamente el Burdon Chart está inspirado en ese movimiento. Si alguien conoce el dato exacto, tiene la referencia, se lo agradecería mucho si nos lo dejan en los comentarios, o si simplemente es un mito urbano o una leyenda, también déjenoslo en los comentarios para tratar de ser lo más preciso posibles, ¿vale? Entonces, Jeff Sutherland, una vez que lee este artículo, empieza a aplicar algunos de esos modelos aprendidos en el modelo, en el esquema que planteaban Takeuchi y Nonaka, y lo empieza a llevar al desarrollo de software. Él junto con Ken Schwabert empiezan a trabajar en esto en los noventas y por ahí lo presentan en 1995 en la UPS Lab. Entonces,
tanto Jeff como Ken formaban parte de las 17 personas que firmaron el manifiesto ágil. Una vez que se firmó el manifiesto ágil, en el 2001 surgió una organización que es importante mencionar, la Agile Alliance. Posteriormente, en el 2002, se dice que, bueno, es lo que podemos encontrar en las bibliografías, en artículos y demás. Ken Schwabert estaba escuchando de personas que estaban aplicando el framework y que no lo estaban haciendo quizás de una manera correcta. Entonces él decide publicar un curso, lo abre al público y a los participantes en el curso, al finalizar la sesión, les daba un certificado, una constancia de que habían participado en ese curso y es así como se funda la Scrum Alliance. Entonces la voy a agregar también de este lado, Scrum Alliance. Esta se funda en el 2012 por Ken Schwabert. Entonces podríamos decir que es la entidad certificadora que tiene más tiempo en el mundo de la agilidad. En el 2006, Jeff Sutherland decide también fundar su propia compañía y entonces funda el Scrum Inc. Actualmente el Scrumming tiene bastante presencia en Norteamérica, parte de Europa, en Japón. He estado viendo presencia del Scrumming en Colombia, representado por algunos trainers como por ejemplo Fabian Schwartz, entre algunas otras personas. Entonces, en el 2006 Jeff funda el Scrumming y pues lo vamos a notar de este lado, dado que es de relativamente importancia, es el tema que nos trajo el día de hoy aquí, que tú conozcas las entidades certificadoras y algunas de sus principales diferencias. Después de esto, del 2006, en el 2000, si no mal recuerdo, en el 2009, Ken Schwabert abandona el Scrum Alliance y funda el Scrum ORG. Eh, Ken tiene sus razones para abandonar el Scrum Alliance. Entonces, esto lo explica bastante bien en el sitio web oficial del Scrum ORG, en acerca de nosotros, esa pestaña que normalmente viene ahí en los sitios web. Él explica por qué se sale del Scrum Alliance, ¿vale? Entonces, en el 2009, Ken Schwaber funda el Scrum ORG. Hasta este momento tenemos tres entidades certificadoras, Scrum Alliance, Scrum Inc. y el Scrum ORG, ¿vale? Muy bien. Después de que esto ocurre, en el 2010, Jeff Sutherland y Ken Schwaber se reúnen para escribir la guía de Scrum. Se escribe la primera guía de Scrum. Y entonces me parece relevante que nosotros coloquemos de este lado, pues algo así como, vamos a ponerle manuales de referencia a esta rama, referencia, y dentro de los manuales de referencia vamos a colocar a la guía de Scrum, Scrum Guide, como muchos de nosotros la conocemos, ¿vale? Hasta este momento podríamos pensar en que esta podría ser como que la historia oficial, dado que se han estado involucrando los co-creadores de Scrum. Sin embargo, es importante mencionar que en el 2010, esta guía que ellos escriben se publica con una licencia de tipo Creative Commons, lo que significa que consiguen un mayor alcance a nivel mundial con Scrum. Era lo que ellos querían. Si ellos lo registraban, hacían alguna patente, hacían algo donde ellos lo pudieran controlar, Scrum podría estar controlado, podría estar manejado solamente por ellos y algunas de estas casas de entidades certificadoras, tal como ocurre con el PMBOK Guide y el PMI. Sin embargo, ellos deciden dejarlo abierto porque querían difundir su conocimiento, querían difundir Scrum y pues los resultados hablan por sí solos. En el último reporte de agilidad del 2019, si no mal recuerdo, está el Agile State Report, marca que Scrum es el framework más utilizado por el 60% de los encuestados. Entonces, creo que consiguieron su objetivo. Sin embargo, esto provocó que se empezaran a presentar algunos fenómenos. ¿Cuáles fueron estos fenómenos? Pues que en el 2013
Se reúnen un grupo de 50 personas aproximadamente, es lo que indica esta casa certificadora, y fundan o crean el Scrum Study. Y el Scrum Study define su propia guía. Entonces, su propia guía la vamos a colocar de este lado en los manuales de referencia. Probablemente la conozcas, la hayas escuchado, que es el S-Book. El S-Book, que sería el Scrum Body of Knowledge, el Scrum Body of Knowledge, el S-Book Guide, es la guía desarrollada por el Scrum Study. Sin embargo, esta no necesariamente es la misma guía que la que escribió Ken y Jeff, el Scrum Guide. Entonces podemos colocar de este lado que en el 2013 se escribe, se escribe la primera versión del S-Book. Muy bien. Entonces, pues si nosotros revisamos, nos metemos rápidamente a Internet, podemos observar, por ejemplo, que la guía de Scrum que se escribió en el 2010 sufrió sus primeros cambios en el 2011, hubo cambios en el 2013, actualizaciones en el 2016, una actualización más en el 2017 y la más reciente ocurrió el 18 de noviembre del 2020. La guía oficial de Scrum, su última actualización entonces es la de noviembre del 2020. Esa sería la que nos tendríamos que tomar como referencia para cuando ustedes vayan a presentar un examen, para aplicarlo en el mundo laboral, para aplicarlo al desarrollo de sus productos. El S-Book también cuenta con un poco de su historia. Si en el 2013 se escribe la primera edición, en el 2015 se escribe una segunda edición. La que está ahorita vigente es la versión, la tercera edición, publicada en el 2017. Y en el sitio web del Scrum Study se dice o tienen por ahí indicado que en noviembre de este año, del 2021, va a salir la cuarta edición. Era algo de esperarse, pensando que en el 2020 hubo ajustes a la Scrum Guide. Probablemente las demás casas certificadoras iban a realizar también ajustes a sus manuales de referencia y la del Scrum Study está pensada para el 2017. Muy bien, continuando rápidamente, ahora ya que empezamos a ver esa primer diferencia, el manual de referencia con el cual utilizan y desarrollan sus exámenes de certificación, hay otra cosa bastante obvia, que es el tamaño de las guías. La guía de Scrum tiene un tamaño, si no mal recuerdo, de 15 páginas aproximadamente. Si le descontamos los agradecimientos y le descontamos la portada, nos quedan como 13 páginas, 12 páginas de texto donde se describe el framework. Y exactamente la guía dice esto literal. En este documento se describe el framework de Scrum, se habla sobre las responsabilidades, sobre los eventos de Scrum, los artefactos de Scrum, los valores de Scrum, la teoría de Scrum y no mencionamos nada más. Ken y Jeff incluyen un párrafo donde dice que Scrum puede funcionar perfectamente con otras prácticas ágiles, pero que esas prácticas ágiles están descritas en otros documentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el S-Book cuando observamos que el S-Book tiene en su versión en inglés aproximadamente 370 páginas? Bueno, cuando nosotros nos metemos a revisar el S-Book, podemos observar que vienen demasiados elementos de estas prácticas ágiles que no existen o que no se mencionan de manera explícita en el framework de Scrum, en la guía de Scrum de Jeff y Ken. Entonces, vamos a agregar de este lado una rama más, que son las prácticas ágiles. Le vamos a llamar por el momento prácticas ágiles, por ejemplo, al tema de las historias de usuario. Las historias de usuario tienen su origen en la programación extrema. Muchos equipos que están utilizando Scrum utilizan las historias de usuario, pero si nosotros revisamos la guía de Jeff y de Ken, en ningún momento se hace mención a historias de usuario, se habla de Product Backlog Items. Entonces, cuando nosotros vamos al S-Book, el S-Book sí habla de historias de usuario, habla de épicas, habla de personas que se utilizan también, por ejemplo, en Design Thinking, que se utilizan en marketing,
Ese book empieza a agregar estas prácticas ágiles y obviamente su libro, su guía empieza a crecer. Otra práctica ágil que en este momento podríamos mencionar para ejemplificar es, por ejemplo, el planning póker. El planning póker, que es una práctica ágil para tratar de estimar el tamaño, la complejidad, el esfuerzo que se le va a invertir a desarrollar una historia de usuario o un product backlog item. En la guía de Scrum jamás se menciona. En la guía de Jeff y de Ken nunca hablan de esto. Se dice en la guía de Scrum que el equipo que los desarrolladores deben de pronosticar en el sprint planning cuánto trabajo pueden realizar. Y en el S-Book sí nos habla de que se utiliza el planning poker para poder estimar, poder poner un tamaño y con esto poderse comprometer con el product owner a lo que van a desarrollar. Aquí hay una diferencia muy clave que es pronosticar y comprometer. Eso lo hablaremos en otro video, pero bueno, adicional a estas prácticas ágiles que estamos comentando, tenemos por ahí identificadas las historias de usuario, tenemos el planning poker, algo que también nos describe, por ejemplo, el S-Book al momento de ordenar el product backlog, de poderlo priorizar. El S-Book incluso ya nos está hablando del mapa de historias de usuario. Es algo también muy utilizado en el mundo de la agilidad, es algo muy utilizado por muchos equipos, particularmente por el Product Owner, es algo que damos en los cursos de Product Owner, es algo que es muy bueno que sepamos. El S-Book ya lo menciona, hace una breve referencia, no da una explicación a detalle, pero ya lo menciona y es algo que no viene en la guía de Scrum de Jeff y de Ken. Con esto podemos observar que la guía de Jeff y de Ken nos describe el framework, nos dice lo que debemos hacer, pero no nos dice cómo. Nos dice que el product backlog debe de estar ordenado y dice que el product owner es la persona que va a definir la mejor manera de ordenar el product backlog. En otra contraparte, el S-Book nos dice que el product owner puede hacerse valer de los mapas de historias de usuario, puede hacerse valer de priorización por riesgo, puede hacerse valer de priorización por valor utilizando Moscow, entre algunas otras prácticas ágiles que se utilizan comúnmente entre algunos equipos. Pero bueno, no voy a seguir profundizando, es empezar a revisar estas diferencias. Otra diferencia bastante clara está en el tamaño del equipo. Por ahí los invito a que le echen un vistazo cuál es esa diferencia, pero es muy clara, muy explícita. El timebox de los eventos también es diferente el timebox que marca el S-Book comparado con lo que marca la guía de Scrum. Otra entidad certificadora que utiliza la guía de Scrum de Jeff y de Ken es CertiProf. Ellos también están utilizando la guía de Scrum. Entonces, hasta el momento tenemos de este lado a esas entidades certificadoras que están utilizando la guía de Ken y de Jeff. Scrum Study está utilizando su propia guía y aparece otra entidad certificadora que considero importante mencionar en este momento, la cual es el Scrum Manager. El Scrum Manager es una entidad certificadora de origen español. Si no mal recuerdo, tiene su sede en Madrid y es muy importante mencionarla porque ellos también tienen su propio manual de referencia. En este manual de referencia que ellos tienen simplemente se llama Scrum Master. Nosotros lo podemos encontrar directamente en el sitio web del Scrum Manager y ellos tienen una visión muy similar a la que tienen Ken y Jeff, pero en su guía agregan algunos temas adicionales que la guía de Jeff y de Ken no tocan. Por ejemplo, hablan de la parte del escalamiento de Scrum, hablan un poco sobre cómo se puede escalar, nos hablan también un poco acerca de eh, algunas técnicas y estrategias, prácticas ágiles para la medición y la estimación ágil. Hay algo que también me llama mucho la atención, que viene la descripción de las responsabilidades en Scrum, de la fábula de los comprometidos e implicados del cerdo y la gallina. Esta no me la he aprendido de memoria, así que la tengo aquí a la vista y dice algo así. Una gallina y un cerdo paseaban por la calle. La gallina preguntó al cerdo,
¿Quieres abrir un restaurante conmigo? El cerdo consideró la propuesta y respondió, sí, me gustaría. ¿Cómo lo llamaríamos? Huevos con jamón. El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó, pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido mientras que tú estarías solo implicada. Cuando el Scrum Manager utiliza esta fábula para describir los roles dentro del framework de Scrum, está haciendo referencia a un grupo de personas que van a estar comprometidos, es decir, esta alegoría con los cerdos, y a un grupo de personas que van a estar simplemente implicados, que son las gallinas. Estaríamos haciendo el ejemplo de las gallinas. ¿Quiénes estarían comprometidos? El propietario del producto sería uno de los comprometidos con el proyecto, los desarrolladores estarían comprometidos con el proyecto, con el desarrollo del producto, dado que estos intervienen directamente en la construcción del producto o de desarrollo del servicio. Por otra parte, los implicados podrían ser la dirección, la gerencia, marketing, operadores del sistema, es decir, podríamos estar hablando de los stakeholders. Es una fábula que yo escuché hace ya muchos años, cuando yo empecé a manejar el framework de Scrum, cuando empecé a conocer de él. Y actualmente ya no muchos utilizan la fábula, pero algunos otros tal vez todavía la puedan escuchar en algún momento. Otra cosa que me resulta interesante de esta propuesta del Scrum Master es que si ustedes han escuchado hablar del Sprint Zero, el Sprint Zero yo he conseguido rastrearlo en el libro del Scrum Manager. El Sprint Zero no existe en las demás entidades certificadoras. Es más, hasta es una pregunta trampa. Si tú lo respondes, estás mal, porque nadie habla de un Sprint Zero. La guía la guía de Jeff y de Ken definen que el resultado de un sprint es un incremento de valor, es software utilizable, es software potencialmente enviable. Entonces, el sprint cero sale completamente de esta definición. Actualmente me he encontrado con algunas organizaciones, algunos equipos que utilizan el sprint cero para hacer análisis de requerimientos, para empezar a definir arquitectura, para hacer todo ese pre antes de empezar la marcha con un proyecto de Scrum. O incluso me he encontrado con algunos grupos, algunos equipos que si las cosas no les salieron bien en el primer sprint, dicen, bueno, este fue nuestro sprint cero. El sprint cero, la propuesta del Scrum Manager para este sprint es tener un prototipo funcional que nos sirva para poder identificar las expectativas de los stakeholders. El Scrum Manager te dice, cuando los stakeholders no saben lo que quieren, cuando aquí apenas van a empezar a experimentar, pues puedes desarrollar un prototipo funcional para tratar de mostrárselos, que ellos interactúen con este prototipo, con esta maqueta, y entonces saber si las expectativas que ellos tienen, lo que están buscando, se puede seguir este camino. Si no, pues corregimos y emprendemos otra marcha diferente. Para eso utilizan ellos el sprint cero. Algo que también me pareció curioso que podemos identificar en el Scrum Manager es el Definition of Ready. El Definition of Ready no está en la guía de Jeff y de Ken. No recuerdo haberlo visto en el S-Book, pero sí lo vi con el Scrum Manager. Ese Definition of Ready que te dice, tienes que cumplir con esta lista de características de tu historia de usuario o de tu Product Backlog Item para que yo pueda planificarla en un sprint y la pueda desarrollar. Hay que tratar con mucho cuidado este Definition of Ready. En otro momento platicaremos un poco más al respecto, pero esa es otra diferencia que podríamos identificar de la propuesta del Scrum Manager. ¿Por qué les hablo del Scrum Manager? Porque al tener origen en España, mucho material que nosotros encontremos con lenguaje de español, con el lenguaje de habla hispana, todos en los países de Latinoamérica, vamos a o solemos buscar material en español. Entonces es probable que venga influenciado por el Scrum Manager. Muy bien. Otra entidad certificadora que podemos agregar es el Scrum Institute. El Scrum Institute es una entidad certificadora con origen en Suecia. El Scrum Institute
No, en su guía no reconoce a Jeff y a Ken como los co-creadores de Scrum. Ellos reconocen a Takeuchi y a Nonaka. En su libro sí dicen que efectivamente Scrum se empezó a aplicar en los 90s, en los 2000 estuvo un auge, pero nunca mencionan a Ken y a Jeff. El ese-book sí lo menciona. El Scrum Institute tiene su propio manual que si nosotros lo buscamos, este manual de referencia se llama Scrum revelado, si no mal recuerdo, y es la versión del Scrum Institute. De Scrum Framework, ya le quitaron la palabra revelado, antes se llamaba revelado. Entonces, este libro de Scrum Framework es la versión del Scrum Institute y este libro tiene también aproximadamente más de 100 páginas. La parte interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención del Scrum Institute es quién elige al Scrum Master. El Scrum Institute tiene una propuesta en la cual dice que los desarrolladores podrían seleccionar a su Scrum Master. Esa parte me agrada mucho porque me hace pensar en un equipo completamente autoorganizado, colaborativo, que tiene la capacidad de elegir a su líder servidor y que además todos tienen conocimientos fuertes en Scrum a tal grado que cualquiera de ellos podría ejercer el rol del Scrum Master. También me parece interesante esta propuesta porque significa que ellos confían en la persona que están eligiendo y la persona que están eligiendo demuestra que tiene las habilidades necesarias para desempeñar el rol. El Scrum Institute también tiene una versión de escalamiento de Scrum un tanto ligera, tiene por ahí sus detalles con el caso del cómo sincronizan los sprints y el cómo se dividen los equipos, pero ya hablaremos de Scrum escalado en otra ocasión, pero estaría bastante interesante que le echen ustedes un vistazo y ver si algo de esto que viene ahí les pueda funcionar, les puede servir. Ya para terminar, amigos, esto que yo les estoy compartiendo, el que conozcan las diferentes entidades certificadoras, los manuales de referencia que ellos utilizan, es para que sepan que si ustedes presentan un examen de certificación, alguna de estas entidades los va a avalar con una certificación con validez internacional, pero es solamente ese primer paso. Los invito a que le echen un vistazo a las demás guías, que vean si hay algo que les sirve, que experimenten y hay muchos expertos en la agilidad, entrenadores en Scrum que nos hablan del Shu Ha Ri. Los invito a que revisen un poco acerca de estos niveles del Shu Ha Ri, donde empiezas a practicar Scrum, te apegas a la definición del libro, de la guía, después empiezas a hacer tus prácticas, empiezas a hacer tus experimentos y después rompes Scrum, terminas haciendo lo que tú necesitas hacer para poder obtener valor. Ser ágiles no significa necesariamente seguir un framework. Ser ágiles significa seguir los principios y valores del manifiesto ágil, significa ser adaptativo, significa otorgar valor a nuestros usuarios, recibir feedback de una manera más rápida, entre algunas otras cosas que ya hablaremos después en un capítulo dedicado a la agilidad en particular. Hasta el momento voy a dejar aquí el video para no hacerlo más largo. Cualquier duda, cualquier comentario, algo adicional que ustedes quieran revisar, que algo que quieran conocer, déjenoslo en los comentarios. Si este video creen que les sirve a alguno de sus compañeros, hay alguien que le interese, compártanlo, se los agradeceríamos mucho. Suscríbanse al canal, denle me gusta, activen las notificaciones. Vamos a estar tratando de subir contenido ya de manera más frecuente, contenido que aporte valor. También déjenos en los comentarios si este contenido aporta valor y si no, para poder corregir el camino, equivócate pronto, recibe feedback y entonces emprende por otro camino y genera trabajo que realmente esté aportando valor, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos pronto.